Y la ley de la renta. Como lo dejamos advertido, este es ya otro problema. No se trata de saber si hay una parte de la producción que se retira para pagar exclusivamente el uso de la tierra. Al contrario de la hipótesis que considerábamos de que la tierra no hubiese sido monopolizada, ahora supongamos que la tierra no tuviese sino un solo dueño. ¿Qué sucedería entonces? Que éste podría fijar el precio que a bien tuviera por el uso de ella. Pero como no sucede así, como la tierra se halla en poder de diversos poseedores, esa diversidad de propietarios hace que el precio que por su uso se cobra no pueda ser arbitrario, sino que indudablemente debe estar sujeto a especiales normas económicas que fijen la cantidad de este precio. En el primer caso que examinábamos se trataba de una cuestión general, a saber, que el uso de la tierra tiene un valor que se llama renta. En este segundo se averigua un hecho de cantidad, es decir, cuánto es lo que se debe pagar por ese uso. En el primer caso se considera la tierra en general, sin relación al propietario determinado. En el segundo, se averigua el desenvolvimiento de la actividad de los propietarios. En el primer caso no se toman en cuenta las cualidades de la tierra. En el segundo se trata de averiguar cómo influyen estas cualidades sobre su precio. En el primer caso, se estudia un hecho en sí. En el segundo, se averigua el funcionamiento de este hecho. Y por último, en el primer caso se averigua el género valor, y en el segundo la especie. Determinado valor. Averiguar el precio de la renta habida relación con el tiempo y el espacio bajo el régimen de la libre concurrencia, es lo que constituye la ley de la renta. La ley de la renta puede decirse que es universalmente reconocida. Por lo menos en lo que se refiere a los maestros de la economía. En veces se le da el nombre de ley de la renta de Ricardo, por ser este quien primero la expuso de una manera completa. Conforme a las investigaciones de M.C. Culloro, fue enunciada antes que por Ricardo por James Anderson y simultáneamente con Ricardo por West y Malthus. Esta ley de la renta se enuncia así. La renta de la tierra se determina por el exceso de su producto sobre el que la misma aplicación puede alcanzar de la tierra un uso menos productivo. No es necesario entrar, para la comprobación de esta ley, en el minucioso examen histórico que Ricardo le atribuía como base. Los primeros hombres, decía él, ocuparon las mejores tierras. Dada la bondad de la tierra, a pocos esfuerzos correspondían grandes resultados. A medida que aumentaba la población era necesario ocupar otras tierras que, naturalmente, eran de una inferior calidad. Los esfuerzos para hacerla producir tenían que ser mayores. Luego unas terceras tierras de inferior calidad a las precedentes, que necesitaban un gasto mayor para el cultivo. Y así sucesivamente. ¿Cuál entonces el resultado? Tratemos de explicarlo por un ejemplo. El dueño del primer terreno produce 10 cargas de trigo con un gasto de $10. Es lo natural que el segundo para producir las mismas 10 cargas necesitará, digamos, $15. Y así sucesivamente. Pues bien, el individuo que posee unas mejores tierras, mejoras que él no ha realizado, sino que son fruto o de la naturaleza misma o de los esfuerzos en conjunto de todos los asociados, recibirá al vender o arrendar esa tierra un precio crecido, al mismo tiempo que para los demás irá disminuyendo. De lo cual se desprenden varias consecuencias. Primero, el valor de los frutos se elevará continuamente en perjuicio de los consumidores y en beneficio de los propietarios, porque es claro que tales frutos tomarán en el mercado el precio que fije aquel propietario a quien haya costado más el cultivo. Segundo, es evidente que habiéndole costado al productor de las tierras de primera clase $10 la producción de la carga de trigo, a los de segunda, $15, a los de tercera $20, este último no podrá vender su artículo a menos de $20. Y el primero dará su artículo a este mismo precio, pues que no estará resuelto a perder lo que puede ganar. Y ganará en definitiva algo que no ha trabajado ni representa un esfuerzo. Este exceso o renta nace del monopolio individual de la tierra. Tercero, es el sistema de la libre concurrencia o de la libertad económica el que da asiento a esta extorsión de la sociedad consumidora por parte de la clase rentista, pues que si el individuo estuviera obligado a producir con una mira de cooperación social, y no de enriquecimiento individual ilimitado, tal caso no podría presentarse, como no se presenta hoy en Rusia, donde el problema de la tierra era más agudo que entre nosotros mismos. Y, cuarto, este crecimiento de la renta y consiguiente perjuicio de los consumidores tiende a ser progresivo en los países de régimen individualista. Bien sabemos que este orden señalado por Ricardo ha sido duramente combatido, llegándose hasta afirmar que el cultivo comenzó de manera contraria a lo señalado por el gran economista. Pero a esta objeción nada mejor se puede oponer que el razonamiento acerado de un ilustre economista.
Mas si hay que desechar el orden histórico de los cultivos, el hecho esencial de esta hipótesis no hace sino ponerse cada vez más de manifiesto. El aumento espontáneo y en cierto modo fatal del valor de las tierras en capital y en renta, sigue siendo una verdad. Sí, en efecto, se tiene en cuenta que la tierra, riqueza sui generis, presenta tres caracteres que no reúne en igual grado ninguna otra riqueza. Primero, el responder a las necesidades esenciales y permanentes de la especie humana. Segundo, el de estar en cantidad limitada. Tercero, el de durar eternamente. Es fácil explicarse que el valor de la tierra y de sus productos vaya creciendo con el tiempo. Veamos los argumentos presentados para desvirtuar las fatales consecuencias que esta ley evidencia en perjuicio de las clases no propietarias. Dice Leroy Beaulieu, que las resume todas, y que parece ser el autor preferido de la mayoría de nuestros hombres. Es indiscutible que en las observaciones de Ricardo hay cierto núcleo de verdad. En una ciudad o en un país los nuevos sobrevivientes están dispuestos a pagar a los primeros poseedores una renta por la superioridad de situación o de fertilidad de los inmuebles que ocupan. Pero, admitido este punto indisputable, las consecuencias que se han sacado de la ley de Ricardo son absolutamente falsas, sobre todo en el período del mundo que atravesamos. Examinemos cómo trata de probarse lo absolutamente falso de las consecuencias que se desprenden de la ley de Ricardo, ya que el principio en sí no es negado, ni podría serlo. Los socialistas. El primero es que el mundo, y falta mucho, no está aún completamente poblado. El segundo es que las vías de comunicación se perfeccionan sin cesar y que la civilización reduce constantemente los precios de transporte, lo que destruye o aminora el privilegio de las tierras mejor situadas. El tercero, en fin, es que los progresos de la técnica agrícola, permitiendo sobre tierras en otro tiempo reputadas como medianas o malas, obtener por una buena apropiación de los cultivos rendimientos notables, atenúan también en un gran número de casos la superioridad de rendimientos de las tierras en otro reputadas las mejores. Analicemos separadamente estos tres argumentos, que son los universalmente presentados para impugnar el hecho claro de que la renta de la tierra aumenta fatalmente en beneficio de las clases propietarias y en perjuicio de las clases desheredadas. Para el tiempo en que esto escribía Leroy Beaulieu era evidente la gran cantidad de tierras sin cultivar. Hoy aquella cantidad ha disminuido notablemente, pero aún aceptando que fuera la misma, esa cantidad de tierras sin cultivo, preguntamos, ¿impugna en algo las consecuencias de la ley de Ricardo? Ni mucho menos. Tal argumento solo sirve para darle una confirmación más estricta. El cultivo de una nueva tierra podrá disminuir momentáneamente el avance de la renta en los países viejos o cultivados. Pero esto solo sirve para demostrarnos lo exacto de la ley en sí, pues deja comprender que se necesita un hecho accidental como es el cultivo de una nueva tierra para detener los efectos de una ley invariable. Efectos que, pasada la circunstancia transitoria que los interrumpe, volverán a normalizarse. Además, puede que este cultivo de nuevas tierras haga disminuir un tanto la renta en los países ya cultivados, pero, en cambio, ¿qué sucederá en los países nuevos, en los que recientemente se han dado al cultivo? Pues sencillamente que en esto se presentará el mismo fenómeno o ley de la renta que ya hemos visto. Es decir, que en vez de anularse el problema se extiende. Habrá nuevos países sometidos al mismo sistema. Con razón observa Erkenrath que si es cierto que la colonización y perfeccionamiento de los transportes provoca una baja en la renta rural de los países viejos, al mismo tiempo hacen subir considerablemente el monto de la renta en los países nuevos. Luego si por una parte disminuye, y claro está que la disminución solo es transitoria, por otro aumenta. Ahora, el problema social debe ser analizado en relación con la influencia que él tenga respecto de los habitantes de determinado espacio y tiempo. Consideremos cualquier país de nuestra América. Es evidente que a medida que son cultivados, la renta de la tierra aumenta. Cada día sube este precio y por lo tanto los productos que ayer se conseguían a bajo costo experimentan paulatinamente un alza incontrastable. Es para ellos, digamos para Colombia, para quienes se presente ese problema. ¿Qué le importa a este país entonces que la renta haya disminuido una mínima proporción en Inglaterra? ¿Esa disminución ha acabado con las fatales consecuencias de la ley? ¿Se ha resuelto por eso el problema en el fondo, como hay que resolverlo? Cuando mucho se podría decir que momentáneamente ha disminuido en proporción tan ínfima que apenas si será percibida la disminución de la renta, pero ello no soluciona nada. Indudablemente, agregan los impugnadores de la ley de la renta, será fatal, pero no ahora. ¿Cuándo entonces? Cuando estén cultivadas todas las tierras, responden. Pero, ¿esto será evidente? O, por el contrario, aún a pesar de la existencia de tierras sin cultivar el problema existe. Examinemos a Colombia.
Digamos que la renta asciende entre nosotros al valor X. En nuestro país hay todavía muchos terrenos sin cultivar. Esta simple expectativa, el simple conocimiento de que existen esas tierras, ¿servirá para hacer bajar la renta de su precio X? Claro está que no. Es necesario que esa tierra inculta se cultive, y entonces, una de dos. O se cultivan de una vez todas las tierras libres, lo que sería un imposible, y por lo tanto el avance de la renta no encontraría valla, pues faltarían esas tierras que según los individualistas son las que limitan el alza constante de la renta, y entonces tendríamos confirmada la ley de la renta. O solo se cultiva una parte de ellas, como en realidad sucede, y entonces es posible que momentáneamente haya una baja en el valor X de la renta, pero esto no resuelve el problema. Será una baja que dado lo pequeño del nuevo terreno cultivado, si se le compara con la cantidad de las tierras cultivadas, no representará nada, ni siquiera será posible percibir tal baja. Como no se percibe hoy a pesar de las nuevas tierras que diariamente se cultivan. Y subrayemos que esta baja, caso de existir, sería momentánea, pues luego las nuevas tierras entrarán por el sistema de renta a que han estado sometidas las viejas o cultivadas. Luego el problema no es para un futuro hipotético, sino que es ahora y cada día que se realiza de una manera y en tal forma que es imposible negarlo. Que para el tiempo en que toda la tierra haya sido apropiada el problema será más agudo, es una cosa evidente. Pero esa es una razón de cantidad que solo puede tener como corolario la urgencia que existe de impedir que esas tierras que faltan por ser apropiadas, como las del Caquetá, Putumayo, etc., lo lleguen a ser en forma individualista. Diariamente las tierras cultivadas aumentan y, sin embargo, el precio de ellas crece e igualmente el de los frutos. Y es porque a medida que la población aumenta, los propietarios encuentran una mayor demanda y como inversamente los propietarios de tierras cada vez se hacen más reducidos, relativamente al aumento de población, es natural que en un régimen como el individualista subirá el precio de la tierra ilimitadamente, pues hay mayor demanda y consiguiente aumento en el precio de los frutos. El segundo argumento que veíamos oponer a la ley de la renta, era el del progreso. Las máquinas, las fáciles vías de comunicación hacen que a la Tierra se le pueda hacer producir más a pesar de su no natural bondad, y que los gastos de transporte decrezcan, tendiendo a igualar en cierto modo la situación de las diversas tierras. Indudablemente las modernas maquinarias, los métodos científicos de explotar la tierra logran que dé mayores rendimientos. Esto es lo que se llama cultivo intensivo de la tierra. Pero ese cultivo intensivo de la tierra puede ser ilimitado, y por lo tanto presenta una posibilidad para sustraer la renta de la tierra al crecimiento ascensional que hoy tiene por razón de los hechos que hemos analizado. Ni mucho menos. Ese cultivo intensivo de la tierra, debido a los modernos abonos, etc., tiene un límite. Hay en economía política una ley evidente que es la del rendimiento no proporcional. La ley del rendimiento no proporcional se enuncia así. Más allá de cierto punto todo aumento de rendimiento exige un aumento más que proporcional de fuerza. Cualquier individuo puede hoy hacer producir su tierra más de lo que produce, pero hay un momento en que los resultados del trabajo no compensan los gastos invertidos. Y si esto es así, tenemos que esta causa que se señala como atenuante de las consecuencias de la ley de la renta hace más agudo el problema. Porque esas tierras de ínfima calidad, no necesitarán grandes gastos para producir siquiera como las de segunda. Y en ese caso, las tierras de primera no serán tan bien abonadas y trabajadas científicamente, como en realidad lo son, pero con la circunstancia de que con menores abonos darán mayores resultados. Y entonces tenemos planteada la misma desproporción, sino mayor que antes. Este argumento mejor que ningún otro nos confirma en lo grave del problema social y lo injusto de la actual organización económica. ¿Quiénes podrán hacer uso de esas grandes maquinarias, de esos refinados cultivos, de esos eficaces abonos? ¿Serán por ventura aquellos dueños de tierras de inferior calidad y posición a los cuales su trabajo apenas si deja una exigua ganancia? ¿Serán aquellos que por no tener capitales se han visto precisados a buscar tierras distantes y baratas? No, serán aquellos privilegiados propietarios que por una injusta ganancia han logrado formar gruesos capitales, serán los propietarios en grande los que vendrán a adquirir un nuevo privilegio haciendo más aguda la desproporción. Por lo que hace a la facilidad en las vías de comunicación es argumento que para nuestro país tiene muy débil fuerza. Y además, ¿no vemos que precisamente allí donde quiera se tiende un riel las tierras aumentan en un valor nunca pensado? En definitiva, sacamos que la única consecuencia de estos argumentos solo sirven para evidenciar nuevas desproporciones, aumentando el enriquecimiento de los privilegiados, no por el fruto de su trabajo, sino por el esfuerzo de la sociedad en general, sin que ésta sea la beneficiada, pues que el provecho será recogido individualmente.
Reconocida, como la reconocen, hasta los más tozudos defensores de la actual forma económica que la base en que sustenta esta ley es evidente, y desvencijados los argumentos que según ellos aminoran los efectos de esa injusticia, nos queda como lógica conclusión que existe respecto de la Tierra una organización perjudicial, causa indisputable de la situación azarosa de 3 millones, por lo menos, de colombianos, que viven una vida en nada superior a la vida de los esclavos. Correspóndenos ahora analizar la ley de la renta desde un punto de vista que hace relación a otros elementos económicos. La ley de la renta es una consecuencia de la libre concurrencia. No solo comprende las tierras dedicadas a la agricultura, sino también todas aquellas como las minas y las tierras de ciudad o de sitios dedicados a las construcciones. Es necesario no perder de vista que son dos los aspectos que integran el problema. La ley de la renta como efecto de la competencia de unas tierras a otras, y la misma ley como derivación de la concurrencia entre la renta de los propietarios y los capitales de un país. Este es para nosotros el gran error del socialismo llamado agrario, que olvida que entre el capital y la renta hay una dependencia mutua, una compenetración constante y correspondiente que no permite la separación ni la solución del problema social por la reforma en uno nada más de sus dos extremos. O sea, simplemente el de la renta. En cuanto a lo primero, es bien sabido que en un mercado a artículos semejantes corresponden siempre precios iguales. Sea el caso de llegar a nuestra plaza de mercado para averiguar por el precio de la papa, y allí encontraremos que el valor es de X, es su valor comercial, igual siempre en una misma plaza. Así vemos también que de New York se comunica que el café está a tanto la libra. Pero bien, ¿cómo se ha llegado a esa uniformidad de precio? Y, sobre todo, ¿quién fijó el precio? El precio lo fija precisamente aquel a quien más costó el cultivo. Y así tendremos que por el monopolio territorial será perjudicado el público consumidor en gracia de los propietarios. Es decir, que conforme al principio ya enunciado, la renta se determina por el exceso del producto de las tierras privilegiadas sobre las tierras menos productivas. En cuanto dice relación al segundo aspecto en la manera como Enrique George enunciaba la ley de la renta, encontramos las conclusiones. El economista americano precisaba tal ley en S10. La propiedad de un agente natural de producción dará el poder de apropiarse toda aquella parte de riqueza producida al aplicarse el esfuerzo del trabajo y capital que exceda de la utilidad que la misma aplicación del trabajo y capital pueda obtener en la ocupación menos productiva a que se dediquen, en lo cual lo harán con libertad. Esto es perfectamente claro. En evidencia, si en un país es que la competencia les muestra un mayor rendimiento en las labores agrícolas. Si las manufacturas, si la industria, dieran un rendimiento mayor, allí se polarizaría el capital. ¿Pero qué sucede? Que el hombre tiende a consagrar sus esfuerzos a aquello que mejor se los remunere. Luego, si Colombia es un país más agrícola que industrial, se debe a una ley indefectible de las relaciones sociales, pero ello no destruye en ningún caso el problema social. Todo lo contrario. Por el hecho de encontrar los capitales en la apropiación de las tierras y su cultivo una ganancia más productiva, es por lo que concentra allí sus mayores actividades. Los capitales no se consagran en Colombia a la industria porque allí la explotación presta menos rendimientos y marchan hacia la agricultura porque allí unidos a la ganancia injusta de la renta hacen mayores ganancias. Esto nos evidencia como más agudo el problema social, y sobre todo más peligroso, ya que por la disgregación de los trabajadores estos son menos capaces para advertido y mucho menos para defenderse. El capital se concentra allí donde haya mejores rendimientos, y por lo tanto el que un país sea industrial o agrícola no niega el problema, sino que tan solo obliga a estudiarlo con relación al plano de su desarrollo. Hasta aquí hemos venido hablando de las tierras propiamente productivas, de las consagradas a usos agrícolas. Pero hay algo que muestra todavía de manera más clara lo absurdo del actual sistema. Esto se advierte cuando llevamos nuestra consideración a los terrenos no productivos, a las tierras de la ciudad, a las que sirven para la construcción de casas, fábricas, etc., porque si en el primer caso podría concebirse que aquella renta tenga en una mínima parte su explicación por el trabajo, ¿qué decir de estas que día a día aumentan exorbitantemente en precio, sin el menor esfuerzo de los propietarios, por un esfuerzo común de los asociados, quienes vienen a ser las primeras víctimas del producto de sus esfuerzos? Tomad un terreno cualquiera de una ciudad, enmarcadlo entre cuatro paredes, dejad correr el tiempo, sin hacerle el menor trabajo. Así que la ciudad vaya progresando, es decir, que los asociados vayan trabajando, aquel terreno subirá de precio. El propietario impondrá más tarde un precio a quienes le han dado ese valor que vendrá a convertirse en su enemigo. ¿Cómo puede explicarse un sistema que tiene estas consecuencias de obligar a los que producen la riqueza de un país a sacrificarse en aras de quienes no han tenido la menor influencia en la producción de esa riqueza?
Inglaterra, la nación a quien se toma por modelo de instituciones conservadoras, ha reaccionado contra hechos de esta naturaleza. Allí, como en todas partes, muchos propietarios procuraban no cultivar sus tierras. Naturalmente, mientras mayores tierras se sustraigan al cultivo, el precio de las restantes, por ser menores en cantidad y mayor el número de quienes las reclaman, aumentan en precio. ¿Qué se hizo allí? Obligar a los propietarios a cultivarlas. En Colombia, donde se niega el problema social, ni siquiera existen estas restricciones, lo cual es otra confirmación de que nuestros problemas son más agudos. Pensemos en que mañana el Estado obligue a los propietarios colombianos a cultivar las tierras urbanas. Esto, claro está, no sería resolver el problema, pues seguirán existiendo hombres que ganan lo que no han trabajado, pero si por lo menos se hiciera esto, tendríamos el escándalo de nuestros romanistas predicando el derecho absoluto de la propiedad, el jus abutendi del propietario. Pasead por el territorio de nuestro país y observaréis cuánta tierra sin cultivar, cuyos propietarios la mantienen en descanso indebido, mientras multitud de hombres que nacieron con el mismo derecho sobre ella no tienen un solo rincón donde refugiar sus vidas maceradas. Preguntad a los dueños de ciudad por qué no construyen y encontraréis que ellos esperan que la tierra se valorice para venderla. Pero ya está dicho. No bastaría el cultivo, sería necesario impedir la concentración ilimitada de las tierras en unas solas manos, acabar con la injusta renta de las tierras y no permitir que mientras haya hombres que por lo extenso de sus propiedades ni siquiera las conocen, haya otros que no puedan poseerla, sino que sean sus esclavos. Cada ciudad nuestra, cada población, es un ejemplo que no admite contradicción sobre el crecimiento indebido de la renta. Por eso que la injusticia de la renta que tiene relación íntima con la propiedad haya sido impugnada no tan solo por quienes profesan ideas socialistas, sino aún hombres separados profundamente de ellas. Individualistas de la talla de Spencer sostienen el dominio eminente por parte del Estado sobre la tierra, lo que equivale a desconocer la propiedad de la tierra. Y a la verdad que examinando las cosas, salta la desproporcionada sin razón de la propiedad irrestricta de la tierra. Porque si a la propiedad solo se puede llegar por el trabajo, porque si solo es dable considerar como de nuestra propiedad aquello que es fruto de un esfuerzo, no hay justificación para la propiedad individual de la tierra. Allí no hay propiedad resultante de un esfuerzo. Si ella no puede ser producida por nadie, no hay derecho para que por nadie sea monopolizada, y debe permanecer en el único carácter que le corresponde, a saber, un instrumento de trabajo para todos los hombres. Ella como el aire, como los demás elementos naturales, no debe ser monopolizada, pues ello redunda en cruel injusticia para los seres sin fortuna. Es verdad que se han tratado de formular razones para vindicar este monopolio. La tierra, se dice, no es tan solo el fruto de una usurpación. Hay que tener en cuenta, primero, el capital acumulado sobre esas tierras, los grandes esfuerzos realizados sobre ella, todo lo cual representa un trabajo. Segundo, aun cuando no se puede negar el carácter primitivo de despojo que la tierra haya tenido en sus principios, es evidente que hoy representa un fruto del trabajo individual. Esta pretensión, la usurpación primitiva, es de tal modo lejana, ha sido rescatada por el trabajo de tantas familias sucesivas. La tierra que conocemos hoy con sus abonos, sus plantaciones, sus construcciones, sus arreglos diversos es tan distinta, que se necesita tener un espíritu de singular sutileza para buscar bajo las capas de las 80 o 100 generaciones de trabajadores que se han sucedido en ella, la huella de la conquista. Y además, agrega otro economista, la propiedad de la tierra es hoy legítima, porque toda la tierra ha sido comprada a precio del dinero, y por consiguiente, la renta de la tierra no es sino el interés del dinero así colocado. Tercero, no hay por qué impugnar este estado de cosas, ya que si la tierra adquiere un valor no es por la tierra misma, sino por razón del trabajo, según lo enseña la escuela de Bastiat, aplicado a ella. Esa propiedad de la tierra se explica por el trabajo. Y, cuarto, la concurrencia social, la tranquilidad de los individuos bajo un régimen socialista, de usufructo individual de la tierra y propiedad de la misma por la sociedad, ¿podría encontrar el hombre estímulo para el trabajo? Claro está que no, responden ellos. Analicemos, aun cuando sea en modo somero, estas objeciones. Hablar de las mejoras, de los capitales invertidos en el cultivo de las tierras, es algo que no viene al caso, y por tanto no puede justificar el dominio sobre la tierra. Y no tiene valor, sencillamente porque nace de una confusión a todas luces anticientífica. Ya hemos demostrado que hay en la repartición de la riqueza una parte que corresponde a la tierra en sí y nada más que por el derecho de usarla, la cual se llama renta. Lo que hace relación a las mejoras es asunto que cae bajo las leyes del capital, ya estudiadas también.
Si se está discutiendo, precisamente, la renta, si ella se refiere nada más que al uso de la tierra, ¿cómo es que se quiere justificar con las mejoras, que están sometidas a otras leyes, al juego económico del capital? Bien decíamos que era menester no confundir la tierra con el capital, y aquí tenemos una muestra de la importancia de tal distinción que sin embargo tan a menudo es olvidada por los mismos economistas que la predican. Son dos cosas distintas la tierra y su provecho, la renta y el capital o mejoras y su provecho e interés. Esas mejoras justificarían y no se hable tampoco del trabajo sobre la tierra ejercido, pues que bajo la concepción socialista se aspira, precisamente, a que sean los frutos del trabajo sobre la tierra y no la tierra por sí misma los que justifiquen el derecho a su tenencia. No es precisamente el propietario de tierras quien pueda aducir con mejor provecho el argumento del trabajo, porque casi unánimemente él no lo efectúa, sino que lo realizan, bajo un sistema de salario ya estudiado, quienes no poseen la tierra. Estos argumentos, como se ve, vuélvense en contra de los mismos que lo formulan para justificar un derecho injustificable. Estas razones del propietario equivaldrían a las que diera un amo para justificar su dominio sobre el esclavo. La propiedad de ese esclavo. Además, por grandes que hayan sido los trabajos sobre la tierra, ella no puede haber sido nunca el producto del trabajo. Habrá sido un instrumento, cosa perfectamente distinta. La tierra es preexistente a todo trabajo. No más fuerte es la segunda objeción. Querer vindicar el despojo por el transcurso del tiempo, dándole al problema un sentido de grosera objetividad, para demostramos que las tierras que se hallan hoy en las sabanas de Bogotá son muy distintas de las que en los mismos sitios existían hace 200 años, es cosa que no resiste el análisis. Bien sabemos que en otras partes hasta se ha puesto el ejemplo de los labradores de Valais y de los Pirineos, para argumentar que ellos han tenido que llevar sobre el terreno rocalloso grandes cantidades de tierra donde cultivar sus labranzas. Y no por menos notificados nos damos del hecho evidente de que esas tierras hoy en cultivo no son física ni químicamente exactas a las de los primitivos tiempos. Pero a fuer de hombres que no podemos analizar estas cosas con el análisis imposible y fuera del lugar de los paleontólogos, tenemos que concluir en que el problema por eso no ha cambiado de aspecto. ¿Por qué? ¿De dónde han salido esas nuevas tierras? ¿Es que el hombre las ha creado? El hombre habrá logrado transformarlas, o mejorarlas, pero esas mejoras se deben, al trabajo y al capital y no tienen relación ninguna con lo que ya hemos demostrado que debe entenderse por renta de la tierra, renta que nace de su propiedad y que para su aniquilación necesita la abolición del monopolio individual. La misma contestación debe darse al argumento de que esa tierra ha sido comprada a precio del dinero. A más de que, como acertadamente lo anota un economista, esto no es sino caer en un círculo vicioso. Porque el hecho de que una tierra haya costado 1000, por ejemplo, no explica que produzca $100 de renta. Lo que sucede es precisamente lo contrario. Porque esa tierra producía $100 de renta independiente de todo trabajo, fue por lo que se compró en $1000. Y aquí se trata de averiguar por qué producía esa renta. Cuando se compra una tierra el precio que se da a cambio de su dominio perpetuo es renta capitalizada, renta que aumentará diariamente, sin que ese aumento represente trabajo ni capital. Esa tierra sin necesidad de trabajarla subirá en precio diariamente, y ese aumento indebido es precisamente renta. En cuanto a la tercera objeción sostenida por la escuela de Bastiat, de que la renta o valor de uso de la tierra nace del trabajo, no es menos inexacta. Hablar de valor es hablar de cambio. Una cosa tiene valor, precisamente, porque puede cambiarse por otras. Es entonces cuando las cosas adquieren un precio. Por eso se dice que el precio es un valor en cambio. Y de cambio no puede hablarse sino en sociedad. En la formación de la sociedad es donde se encuentra al mismo tiempo la división del trabajo, nacida de la diversidad de las necesidades. Si la tierra no hubiera sido apropiada individualmente no tendría valor, puesto que ella por sí misma no produce nada, y solo puede hacerlo cuando se le aplica un trabajo. Ahora, si toda la tierra pudiera conseguirse de balde, claro está que nadie querría pagar un especial tributo a determinada persona. Un individuo puede tener tierra muy buena y sin embargo no encontrar quien le ofrezca un centavo por ella mientras haya tierra de igual calidad que se pueda conseguir de balde. Luego la tierra empieza a tener un valor solo por la monopolización de ella y no por el trabajo. Dará frutos y esos frutos tendrán un precio, pero aquí no se trata del valor de las cosas que produce la tierra por el esfuerzo humano, sino de la renta o valor de uso de la tierra. Esto nos muestra, igualmente, que tampoco depende su precio de su calidad intrínseca, pues que en el ejemplo propuesto, a pesar de la buena calidad de la tierra del poseedor ella no adquiriría precio. Ese precio nace solamente de la comparación entre las tierras que se pueden conseguir de balde y las que están monopolizadas.
Si el valor de la tierra solo puede concebirse en el cambio y ese cambio solo es posible en sociedad, ¿a qué traer el ejemplo que ponía Bastiat de las tierras vírgenes? Se ve claramente, argumentaba Bastiat, que el valor de la tierra nace del trabajo, pues que aquellas tierras, tan fecundas o más fecundas que las ya trabajadas, no tienen ningún valor. Por los principios que hemos sentado es fácil descubrir el sofisma. Esas tierras si no tienen valor no es por su virginidad, sino porque no están en sociedad, y no estando en sociedad no pueden entrar en el juego del cambio, y no siendo cambiables no pueden tener valor, ya que el valor es consecuencia necesaria del cambio. Enkerlit proponía un argumento que es definitivo. Pasa decía, las tierras hoy sin cultivar a sitios donde haya sociedad, e inmediatamente esas tierras habrán adquirido un valor. Y esto es más que evidente. Si parte siquiera de esos terrenos vírgenes fueran incrustados en una de nuestras ciudades, adquirirían un gran valor. Pero esto no se vuelve contra la apropiación individual de la tierra. Suponed una de dos hipótesis. O esas nuevas tierras eran traídas para ser apropiadas individualmente. O todo lo contrario, se dejaban de balde a quienes desearan trabajadas. En el primer caso, veríamos que por su virginidad y natural fecundidad adquirirían un gran valor en provecho de sus dueños. ¿Ese valor sería nacido del trabajo? No, se lo da la sociedad, cuyo progreso y formación es obra de todos los hombres, y sobre todo de los trabajadores. Veríamos la injusticia de una sociedad. Y en el segundo caso, claro está, que nadie iría a pagar tierras a los propietarios individuales, sabiendo que había otras de fácil consecución gratuita. Las tierras de propiedad individual perderían su renta, y de ellas solo podría sacarse el valor de los frutos. Es decir, solo darían como ganancia aquello que produjera el trabajo. Luego si en sociedad llegan las tierras a adquirir un valor específico, a ser base de la explotación de la minoría contra la mayoría, débese al monopolio individual. Aquí conviene que tratemos el argumento que en Colombia se formula para negar el problema de la tierra.